En la columna de hoy, digamos, voy a hacer una breve presentación. En la columna de hoy decidimos explicar un poco cómo se dio esta cuestión de la dictadura cívico-militar y las torturas, violaciones y abusos cometidos sobre las mujeres. Pero ¿vamos a leer algún informe? ¿Vamos a leer algo? No, lo vamos a rastrear y poniendo alguna perspectiva en clave teórica de las ciencias de la comunicación, si se quiere, lo vamos a rastrear a través de lo que se conoce como industria cultural y más acá en el tiempo, industrias culturales. Es decir, por dónde fueron o cuáles fueron los caminos, ¿sí?, por los cuales se pudo observar o se pudo representar esto de que hablamos de violaciones y abusos sobre la mujer en la dictadura militar. ¿Por dónde fueron los caminos en que esto se representó? ¿Dónde salió? ¿Sí? ¿Y de qué forma? Y para esto armamos un pequeño informe que va a decir a continuación. ¿Qué hacías para que te pegara? Ya te vas a aflojar, ya te vas a aflojar. ¿Por qué las mujeres le dicen, y a Florencia, le dicen lavarropa? ¿Por qué? Porque es cuadrada, tiene un agujero en el medio, le echas un polvo y te lava la ropa. En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle. Y en ninguna parte del mundo hay alguien con derecho a que le haga algo a esa chica. Podemos responderle a Chiche. Pero bueno, no sé dónde vive, en qué mundo vive él. No quiero averiguarlo. Bueno. Evidentemente reivindicaba, no me quiero imaginar lo que debe haber pensado cuando se desaparecían mujeres porque tenían la falda muy corta, ¿no? Claro, además me parece que agarra el tema, no por el mango, sino por el otro lado, digamos, ¿no? Porque en vez de hacer hincapié en que hay alguien que comete ese delito, es que hay alguien por una forma de vestir que incita a que ese delito sea cometido. Pero bueno, esto un poco tiene que ver con el tema de hoy, y tal como lo veníamos proponiendo en estas primeras 2 semanas, este es el tercer programa que estamos haciendo, en esta columna venimos analizando cómo los medios de comunicación construyen un discurso que debe ser desnaturalizado para poder tener una perspectiva crítica sobre ese discurso, ¿no? Esto lo venimos hablando el programa anterior y también el primero. Ahora, ¿qué es tener una postura crítica? Antes habíamos hablado de qué era la realidad social, ahora decimos ¿qué es tener una postura crítica? Así, sin complejizar mucho la cuestión y sin enredarnos demasiado, podemos decir que es preguntarse si lo que se dice o se muestra en los medios es realmente así y por qué. Y también preguntarse o repreguntarse si puede ser de otra manera y cuál sería esa otra forma, ¿no? Ese es un primer paso. ¿Es completo? No, pero me parece que para mí, con plantearse la duda y empezar a desnaturalizar o a preguntarse sobre los mensajes simbólicos, diría Thompson, ¿no?, que circulan por los medios de comunicación, no tomarlos así como vienen dados, no tener una posición directamente vení que te creo, sino empezar a pensarlos como diciendo, ¿es realmente así? ¿Se puede ser de otra manera? ¿Por qué estos dicen de esta forma? Estos me refiero a cualquier grupo económico que además son empresas muy importantes, sobre todo aquellos que mantienen una posición hegemónica en relación a la construcción de agenda informativa y demás, ¿no? También en este sentido venimos hablando de cómo los medios construyen representaciones y que aportan de manera significativa, como lo dije recién, a la construcción de esa realidad social, que es una realidad que está que se construye además junto con esta cuestión de cómo vivo y con quién vivo. Mi realidad social yo la construyo desde mi cotidianidad, desde mis personas cercanas y demás, desde mi trabajo y demás, pero también hay una realidad social que excede a mis sentidos y de la cual yo me valgo los medios de comunicación como herramientas para construirla. Claro. En ese sentido, lo que dicen los medios, ¿sí?, es de valor fundamental para que esa realidad social se construya. El separador es una muestra de eso. Si uno empieza a ver los chistes de Marley, por ejemplo, ¿no?, aparece qué tan intrínseco está metido eso, qué tan interno va. Y cómo eso se representa y surge desde ahí. Entonces estas representaciones me imagino que dependen también no solamente de nuestra cotidianidad, como decías vos, sino de qué es lo que nos dicen los medios. Me imagino que, trayéndolo al tema del día de hoy, muchas personas creían que no pasaba nada justamente porque los medios le decían que no pasaba nada. Si uno sigue en Twitter a Graciana Peñafort, que es una abogada muy importante, que yo la conozco en parte, digamos, sus trabajos, no a ella personalmente, por haber defendido ante la Corte Suprema de Justicia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tiene en su perfil de Twitter un tuit fijado en el que dice claramente por qué pensaban que eran caídos en combate cuando en realidad eran desaparecidos detenidos, ¿sí?
¿A qué hacía referencia con eso? Porque a ese tuit le adjunta, ¿sí?, la tapa de los diarios más importantes de la época. Los famosos caídos en combate, en realidad eran detenidos desaparecidos que los hacían caer en combate, ¿no? Para, por un lado, confirmar esta idea de la subversión como un enemigo interno y que está en la misma manera o en la misma magnitud que el Estado, para fortalecer al mismo tiempo después lo que después se fue modificando, que es en la teoría de los dos demonios, y después para crear una realidad social. Justamente esta cuestión también cerca de la fecha, pero el vamos ganando de la revista Gente, hasta dónde uno puede pensar que ese vamos ganando en ese momento era realmente así. En fin, no es ni creer ni descreer, simplemente es pensar si puede ser así de otra forma y pensar hasta dónde lo que nos están contando tiene que ver con eso. Pero más allá de esto, la realidad social se construye, digamos, a través de los medios masivos de comunicación. ¿Qué son los medios masivos de comunicación? ¿A qué llamamos nosotros medios masivos de comunicación? Radio, ¿sí?, televisión, ¿sí?, y el diario, de alguna forma. Esos son los medios masivos de comunicación. Alguno podría decir Internet. Ahí hay un debate que no vamos a hacer acá, porque Internet, por ahí está la cuestión de que no produce contenido, cuando la tele, la radio y demás, hablando de canales sobre todo, sí los producen. Cuando decís radio, traigo a colación, ¿no?, este mensaje de la Junta Militar que se escuchó el 24 de marzo, y me suena a eso, ¿no? Las personas que estaban escuchando radio en ese momento escucharon esto de la Junta Militar toma control del gobierno. Estoy parafraseando porque no lo recuerdo. Sí, y además, bueno, cuando recién nombraste Vamos Ganando, me acuerdo que se ha hecho muchos análisis con respecto a la fuerza que le dio que las imágenes de tanto de Margaret Thatcher como de la dictadura en Argentina iban bajando, como estos vamos ganando, si estas herramientas de difusión de algo que no estaba sucediendo pudieron levantar un poco la mirada y distraer lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y además, para sumar esto que decías vos, Nadia, recién en relación al poder de la radio y ese comunicado de madrugada del 24 de marzo de 1976, quizás el otro polo es Radio Colonia, ¿no? Aquel que se podía escuchar todavía desde Argentina, en donde en realidad era un medio de comunicación, una radio que estaba por fuera del alcance de las tres fuerzas militares de Argentina, porque obviamente se encontraba en Uruguay. Entonces ahí tenían, más allá de la existencia de un plan, porque los procesos de dictadura se daban a nivel latinoamericano, ¿sí?, en diferentes países de Latinoamérica, pero en Uruguay la cuestión era distinta, y más allá de este pacto entre Uruguay y Argentina, que después terminó siendo el Plan Cóndor, aún así la Radio Colonia podía dar algunas noticias que acá no, o daba, mejor dicho, algunas noticias que acá no se daban. Para terminar rápido con esta cuestión teórica, sí, que a mí me interesa hacer siempre que vuelvo a ver estas columnas, le voy a contar un poquito, nada más, de lo que es la industria cultural, algo que también vamos a estar hablando en la clase de hoy de la materia de comunicación social de la carrera de medios audiovisuales. El concepto de industria cultural es un concepto que aparece promediando los años 50 y que un poco se define de manera muy simple en la producción en serie de bienes culturales. En ese momento existía de alguna forma una corriente de pensamiento llamada la Escuela de Frankfurt, que consideraba al arte como lo que hoy nosotros sabemos como el alto arte, ¿no? La alta esfera del arte, la música clásica, ¿sí?, y todo eso que tuviera que ver con el arte en ese sentido. Para ellos, de alguna forma, las masas, como se conocía en ese momento a toda la sociedad o el resto de la sociedad, no eran capaces de generar arte, sino que había que llevar las masas hacia el arte culto. Y ellos denunciaban a través de este concepto de industria cultural justamente que los medios de comunicación, que en ese momento estaban obviamente la radio, la incipiente televisión, que todavía no está en el desarrollo que uno le conoce en la década del 70, y también la prensa, los periódicos, ¿sí?, funcionaban de una forma específica dentro de lo que era un aparato productivo, ¿no?, dentro de lo que era el capitalismo. Así como estaban los dueños de los bienes, de los medios de producción, y quienes venden su fuerza de trabajo desde un punto de vista marxista, también consideraban estos teóricos de la Escuela de Frankfurt que los medios de comunicación también eran como un medio de producción, pero que en vez de generar un paquete de hierro que generara algún producto de primera necesidad, como puede ser, no sé, lavarropas, cosas así, generaban bienes simbólicos, y que estos bienes simbólicos, además de venderse en un mercado, ¿sí?, como otros productos que se venden en un mercado, tienen un doble poder, que es la capacidad justamente de confirmar
crear, ¿sí?, una realidad social. Entonces no estamos hablando de un producto más, estamos hablando de un producto que marca de alguna forma la conciencia de aquellos oyentes, televidentes o lectores de los diferentes periódicos. Esto fue en la década del 50 y más acá en el tiempo, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, esto es de los cables mediante los cuales nos comunicamos, empezó a diversificarse un poco el concepto de industria cultural, que en el nombre se puede notar a través de su pluralización, que es el de industrias culturales, y que deja ya un poco de lado esto de solo la radio, solo la tele o solo los periódicos, para empezar a pensar en otras industrias un poco más 2.0, y ahí entran todo lo que tiene que ver el diseño, desarrollo de software, videojuegos, etcétera. Entonces a partir de ahí empieza a cambiarse el nombre a industrias culturales e industrias creativas. ¿Qué entra dentro de esta industria? Y por ejemplo la industria editorial. Ajá. Que alguien no la puede ver como que quizás no es tan vista como una industria cultural, pero la industria editorial es fuerte, ¿sí? Uno, con solo ver la cantidad de libros que se publican diariamente, uno sabe que la industria editorial es parte de esa cantidad de industrias culturales y que también obviamente aportan a la construcción de la realidad social. En este sentido, y volviendo un poco al tema del programa, vamos a tomar este tema que nosotros habíamos traído para hoy, que era la dictadura cívico-militar y las torturas, violaciones y abusos cometidos sobre las mujeres, para analizar un poco este tema y cómo fue diseminado a través de estas industrias culturales. Vamos a tomar un poco el trabajo que hizo Miriam Lewin. ¿Conocen a Miriam Lewin? Me imagino que sí. ¿O no la conozco. A ver, decime quién es. Miriam Lewin, sí. Periodista. Tal cual. Periodista, militante de izquierda, de periodismo de izquierda en la década del 70 y detenida y desaparecida, ¿sí? En el Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos y después en la ESMA. ¿Qué pasaba con ella? ¿Por qué la tomamos a ella? Porque ella es una referente en esto de poder contar y poder representar de alguna forma cómo había sido o cómo fue, ¿sí?, no solo porque es periodista, sino también porque lo vivió en carne propia, el trato que había y cómo se trataba a las mujeres en los centros clandestinos de detención. Ya cuando aclaramos que hablamos de violaciones, torturas y abusos, sabemos a qué corresponde, pero también hay un agregado importante que en esos libros se puede observar, y es aquellas cuestiones sobre las que quedaron vivas, ¿sí?, y ese doble estigma que había en un momento. Quedaron vivas, ¿por qué? Bueno, porque hablaban a alguien o porque... o porque transaban con alguien de adentro, claro, ¿no? Haciendo, teóricamente, haciendo gala de su poder femenino, lograban, a través de algún contacto específico que en teoría con un hombre no podía tener con aquellas personas que mandaban, con aquellos militares genocidas que tomaban decisiones, lograban sobrevivir. Entonces estas mujeres, ¿sí?, tenían ese doble destino. Por un lado, haber pasado esto, y por otro, sentir que había una mirada estigmatizante sobre ellas en ese sentido, ¿no? Bueno, claro. Vos mandaste al frente a un compañero, vos te acostaste con tal. Una cosa que vos me comentabas, Nadia, en relación a esto, tiene que ver con lo que le preguntó Mirta Legrand a la misma Miriam Lewin, si salía con el Tigre Acosta. Y ella le repreguntó, ¿cómo que salía? ¿Qué significa salir? ¿No? Claro. Y bueno, eso es lo que se cuenta un poco, ¿sí? Después podemos profundizar, pero eso es un poco lo que se cuenta dentro de este libro, ¿sí?, que tiene una antecesora. Ese libro que yo digo se llama Putas y Guerrilleras, que escribió junto a Olga Warnat, ¿sí?, en donde cuentan este tipo de historia de mujeres en los centros clandestinos de detención, y que es como, si se quiere, y entre comillas, porque no creo que sea planteado así desde la génesis del libro, pero sí se piensa como una continuidad de otro libro que se llama Es Infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, que es editado por la editorial Altamira en el año 2001, ¿sí?, en el que Miriam Lewin también participa, pero ya como coautora, porque lo que intenta hacer el libro es editar un poco estas conversaciones de mujeres, claro, donde un poco hablan y empiezan a pensar esto de, bueno, teníamos que ver con cómo eran tenidas en cuenta. Entonces, es interesante pensar un poco esta cuestión de cómo estos productos no generan representaciones en los medios masivos de comunicación. Yo no recuerdo, y acá corríjanme, si ustedes han podido ver en algún medio masivo, llámense tele, en el prime time de tele o en la radio o algún periódico, algo específico sobre los abusos y las torturas a las mujeres, ¿sí?,
si ustedes lo han podido ver de alguna forma a través de tele. Yo no lo he encontrado, debe haberlo, sí, yo no lo he encontrado, pero sí aparecen libros, sí aparecen estas otras muestras de la industria cultural, de las industrias culturales, mediante los cuales nosotros, a través de lo que tiene que ver, o de lo que es Internet y la red de redes, podemos acceder de diferentes formas. Estos dos libros son muy interesantes para retomar esa cuestión. Es muy interesante también tomar a los libros como medios de comunicación. Completamente. Totalmente. Que nos dicen, porque a través de ahí también se intercambian mensajes simbólicos. Y una cuestión interesante que ya para cerrar, antes que la operadora empiece a hacer círculos con su dedo índice, es que, bueno, además estos que corresponde un poco al entramado de esta industria cultural, que es un sistema en el cual convergen todos los medios, ¿no? Obviamente que tanto el libro Ese Infierno como Putas y Guerrilleras han tenido sus propias columnas o sus avances en Página 12, no en otro medio, en Página 12, que es un medio que siempre se ha puesto en un lado, ¿sí?, de esta situación, y en donde cuentan un poco, adelantan los contenidos de ese libro. Y además, ¿sí?, la operadora sí me va a terminar haciendo el gesto con el dedo índice, porque esto no lo quiero dejar afuera, ¿sí? Aparece una obra de teatro que también retoma esta cuestión y que tiene que ver con esa extraña forma de pasión. Ese es el nombre de la obra de teatro, que cuentan 3 situaciones, ¿sí? Y en esas 3 situaciones hay una que se llama Sunset, y es en la que justamente cuenta la historia, ¿sí?, de 2 personas que estaban vinculadas directamente con la dictadura militar y una detenida, en donde justamente esa situación cuenta cómo es el diálogo entre esas 3 personas cuando estaban sacando a una persona detenida para salir a un boliche. Digamos, porque con las mujeres en la dictadura militar, con algunas mujeres se hacía esto, ¿no? Se las sacaba, se las vestía bien, le pedían que se pinte porque iban a salir a la calle y capaz que salían, o capaz que inclusive las llevaban a ver a la familia, claro. Pero cuando volvían de eso, volvían a estar detenidas. Claro. ¿No? Entonces, en esa obra de teatro también se repone esto. Una obra de teatro, y acá pregunto, ¿es un medio de comunicación? Yo considero que sí, porque en este intercambio de mensajes simbólicos que hay, el teatro funciona de una forma distinta a que puede ser la tele. La proximidad física hace que la sensación sea otra y que el mensaje llegue de otra manera. Sobre todo, teniendo en cuenta esto que le comentaba sobre la obra de teatro, que también fue parte del año 2011 de Teatro por la Identidad, ¿no? Claro. Que tiene que ver con una apuesta, digamos, ¿no?, como una política pública en relación a la memoria y la verdad y la justicia por parte del gobierno anterior, de por lo menos poner en escena, y artistas y artistas también, poner en escena esta situación y poder dar a conocer todo lo que pasó, porque si bien es cierto que la dictadura militar tenía, voy a decirlo al revés, el tema de las mujeres en la dictadura es un tema algo más específico dentro de lo que fue toda la dictadura en sí, ¿no? Completamente. En fin, eso es un poco lo que les traje para contar. Seguramente me quedan cosas por decir. Acá tengo todo un Word lleno de palabras y demás, pero me quiero quedar justamente con esto, ¿no? Como ciertas representaciones no van por los medios masivos de comunicación, pero sí tienen su lugar en estas industrias culturales, que son además aquellas que nos permiten a nosotros obtener información sobre qué pasó en tal lugar y con quién. En este caso, con las mujeres, en el abuso, torturas y violaciones en los centros clandestinos de detención de la última dictadura militar.